Seguidores de Más Deportes Cartagena, muy buenas noches. Lo bueno se hace esperar. Nos presentamos disculpas por unos inconvenientes de tipo técnico que nos hicieron salir un poco tarde al aire de la hora que habíamos anunciado. Javier Camilo Montaño Moya en la producción, Richard González Tarra, Luis Morales Cueto en la parte periodística y Álvaro Burgos Pérez, el alma de la web. Les decimos muchísimas gracias, bienvenidos a este segmento informativo, de una charla más, una conversación, una disertación sobre el ciclo del fútbol femenino en la ciudad de Cartagena. Tenemos un invitado que de esto sabe mucho de este tema porque ha dirigido tanto en el fútbol aficionado como en el fútbol profesional. Ya vamos a saludarlo. Antes le paso el micrófono, la voz. Queremos escuchar a Richard González Tarrá. Buenas noches, compañero, ¿cómo le va? Muy buenas noches, Ruby. Saludo cordial para todos los seguidores de Más Deportes Cartagena. Aquí estamos como todos los miércoles, un poco tarde, ya usted explicó las razones. Pero bueno, entonces aprovechemos el tiempo porque el invitado hoy es un invitado de lujo y creo que tiene muchas cosas para decir, sobre todo para aportarle al fútbol femenino. Así es, compañero. Les habíamos dicho que hoy cerramos este primer ciclo porque el tema no acaba. Vamos a hacer unas conclusiones, unos aportes que esperamos sean importantes para darle dinámica a nuestra programación. Esperen sorpresas en septiembre. Hoy terminamos este primer ciclo, pero nos queda hablar con el profesor Ever de Barú, de las Panteras de Palenque. Así que vamos a tener después, ya revisaremos con tiempo, otro ciclo para ir matizando la información. El invitado de hoy, ustedes lo conocen porque lo han visto dirigiendo o lo han escuchado a nivel de radio. Es uno de los periodistas que más sabe de fútbol en la ciudad de Cartagena, tanto en el aficionado como en el profesional. Dirigió mucho tiempo a los Caballeros, consiguió títulos con él, pero un día decidió que iba, vamos a saber por qué, a dirigir a las damas. Se cruzó a la otra orilla, dirigir a las damas, y le ha dado al fútbol femenino de Bolívar el único título en la categoría juvenil en la ciudad de Villavicencio. Es mi maestro en la parte radial. Le dije que las bromas no vaya a tocar más nada, Valdés, por favor, para no seguir interrumpiendo, para que no vaya a haber interrupciones en la transmisión. Que una de las cosas, sabe mucho de fútbol, pero atropella la tecnología. Pero Valdés, para Javier Camilo, para Álvaro, para Richard y para mí, es todo un gusto contar con su presencia esta noche en este espacio de Más Deportes Cartagena. Buenas noches y bienvenidos. Muchas gracias, doña Rubén Morales, gran amiga, gran periodista, a Richard González, nuestro compañero también de muchas luchas en este tema del fútbol aficionado, a Juan Camilo y a todos quienes de una u otra forma tienen que ver técnicamente hablando para que esta transmisión y este programa salga al aire. Él es de Valledupar, Valdés es de Valledupar, dice que es amiguísimo de Jorge Oñate, yo no sé eso, habría que preguntárselo a Jorge Oñate, y llegó a Cartagena a trabajar acá en una empresa de las más grandes que tuvo a nivel nacional hasta que la privatizaron. Se vincula también a la radio y ya nos va a contar cómo llega al fútbol, Pedro. Cómo llega al fútbol y cómo pasa a dirigir fútbol femenino. ¿Por qué? Bueno, llego al fútbol en Valledupar, jugando en el barrio Cañaguate con la muchachada, ahí cerca de la plaza Alfonso López. Armamos un equipo allí de muchachos, entre algunas personas con algunos buenos recursos del barrio, arman un equipo, lo inscriben en liga y ahí comenzamos nosotros prácticamente en liga de fútbol de Cesar. Bueno, cuando eso no había liga, era el comité de fútbol del Cesar. Cuando eso Cesar pertenecía al departamento del Magdalena, no era departamento. El departamento de Cesar como tal se ofició, se creó en el año de 1967. Antes era el departamento del Magdalena. Y ahí nos iniciamos precisamente con esa escuela de fútbol Magdalena que para mí en esos instantes era muy buena. Cuando usted llega a la ciudad de Cartagena, si se acuerda el año lo puede decir, o si no se acuerda el año, ¿por qué empezó? O sea, ¿cómo se da que empiece a dirigir fútbol? Y entendemos que fue inicialmente fútbol masculino. Yo llego a Cartagena en el año 1971. Llego a estudiar acá. Me matriculan en el colegio Liceo de Bolívar, ahí en la avenida Pedro de Heredia, un colegio
oficial, de lo más connotado de esa oportunidad. Y teniendo 15 días de estar aquí en la ciudad de Cartagena, porque ya yo venía de haber representado al Cesar en 2 campeonatos nacionales, 3 campeonatos nacionales, en el 67 en Armenia, en el 68 en Girardot y en el 69 en Nariño, en Pasto. Esos 3 campeonatos ya venía jugando, los había jugado a nivel nacional, y por esas circunstancias de la vida me trasladan, me envía a la familia a vivir con otra familia aquí en la ciudad de Cartagena. Me ubico en el barrio La Esperanza, en la calle Coberos Niños, y repito, a los 10 días de estar acá, ya matriculado y toda esa cuestión, uno de los muchachos del barrio me dice que esa vocación que tengo de fútbol solamente es válida no en la calle del barrio La Esperanza, sino en el único sitio donde el que se quería mostrar como fútbol tenía que ir, que era la antigua cancha que quedaba donde hoy queda el Parque de la Marina. Esa era una de las canchas más famosas. Ahí convergían después de las 2 de la tarde todos los futbolistas, equipos en la ciudad de Cartagena. Y yo me presenté precisamente con una coincidencia que jugó en mi favor hacia el futuro, que en esas prácticas estuvo el equipo de Colpuerto, en ese momento dirigido por César Poveda Márquez, y estuvo el equipo Star con César López. Eran los 2 equipos poderosos en cuanto a nómina y poder económico en la ciudad de Cartagena, que manejaban el fútbol masculino a nivel de equipo. Entonces ahí comenzó una puja, porque nosotros me dieron una oportunidad, esperé con desespero, una oportunidad, me fue muy bien, hice gol, gambetas y cosas, porque cuando eso era el fútbol de barrio, de potrero, donde uno quería lucirse personalmente, y en ese aspecto me fue tan bien que los 2, César Poveda y César López, entraron en un pugilato, uno para que me fuera a jugar con Colpuertos, yo en ese momento no tenía ni idea que era Colpuertos, y el otro para jugar con César López, que tenía el equipo Fotostar y era precisamente él el dueño propietario de Fotostar. Entonces ahí llegó un pugilato que al final lo ganó Colpuertos. ¿Qué posición jugaba usted? Inicié como volante 6, inicié como volante creativo. Después, cuando llegué aquí al Real Cartagena, en el torneo de reserva, me ubicaron de volante mixto y a veces de volante 6. Siempre jugué a la zona de volantes. ¿Se retira también por una lesión? Sí, me retiro por una lesión en las rodillas. Tengo los cartílagos totalmente desgastados. Desde hace muchos años me retiré cuando estaba jugando precisamente en el torneo de Crespo. Fue mi último torneo que jugué. Bueno, ¿cuántos años dirigió fútbol masculino? Ahí nos dio título, eso va para otra conversación, porque estamos cerrando el ciclo de fútbol femenino. Bueno, fútbol... ¿Qué lo lleva y qué lo llevó a dirigir a las damas? ¿Qué le pasó? ¿Que se entusiasmó para dirigir a las damas? No, inicialmente dirijo fútbol a nivel de selección y a nivel de liga en el año 1980. En ese año, en la empresa, a mí me encargan del equipo juvenil de Colpuertos, que estaba integrado por hijos de los trabajadores de Colpuertos, entre ellos los hijos de Poveda, etcétera, etcétera. Y me va muy bien. Me va tan bien que hubo, no sé, digamos, un movimiento de renovación en el cuerpo técnico que dirigía las selecciones de Bolívar en ese instante, y Héctor David Flores Sotomayor, que en paz descanse, con quien mantenía un pugilato de conceptos y de opiniones, éramos muy diferentes como el agua y el aceite, no sé, pensó en mí por la buena campaña que estaba haciendo, y yo creo que para tratar de hacerme un daño a mí, porque él decía que yo hablaba mucho y hacía muy poco, cuando criticaba, ya estaba incursionando en el tema de la radio, a la liga y a la gestión de la selección, tratando de que al coger la selección fuera un fracaso, y a través de ese fracaso, lógicamente, restregarme en la cara lo que no podía restregarme, porque los resultados se me estaban dando en otras latitudes. Con tan mala suerte para el señor Héctor David Flores Sotomayor, y bien para el fútbol de Bolívar, que me fue muy bien en esa selección de 1980. Peleé final con Magdalena, la mejor selección que ha tenido Magdalena en toda la historia, en el 80. La de Cuarentilla Maiguel, Paradito da Silva, Yico Valderrama, del Pibe Valderrama, del arquero Laborde. Una extraordinaria selección, que es la última selección del Magdalena que quedó campeón
a nivel nacional. Me fue tan bien que incluso terminé tercero. Peleé la final, porque la final en Eduardo Santos, estadio totalmente lleno, abarrotado, jugaba Bolívar Magdalena. Había un tercero que era Antioquia, pero Antioquia había terminado ya su calendario. Bolívar tenía que ganarle a Magdalena y era por primera vez en la historia campeón nacional en el fútbol colombiano. El primer tiempo termina 1-1 y al final terminamos perdiendo con una gran demostración de Magdalena encabezado por el Pío Valderrama. Perdimos 4-1. Al final nos regalaron el tercer lugar porque se forzó un partido extra entre Antioquia, que ya estaba relegado, porque si nosotros empatábamos o ganábamos éramos campeones, o si ganamos era campeón, y si empatábamos jugábamos partido extra con el equipo de Antioquia. Si ganaba Magdalena, como en efecto ganó, Magdalena jugaba un partido extra contra Antioquia y así se jugó, le ganan a Antioquia y fue campeón el equipo de Magdalena. Eso fue mi inicio, muy brillante, entre otras cosas, al frente de las selecciones del departamento. Richard. Bueno, usted, Ruby, brincó de una vez para el tema de la dirección, pero no se le olvide que el profe, como él lo dijo ahora, estaba incursionando en el tema de la radio también, radio local, que a propósito, tengo entendido, profesor Valdés, era complicado porque en Cartagena solo se hablaba de béisbol y boxeo. Tengo entendido, en lo que hemos investigado, usted le daban 2 minutos para cerrar el programa para hablar de fútbol aficionado o de fútbol. No, Richard, ojalá me hubieran dado 2 minutos. Para esa época hubiera sido feliz. Eso era, mire, en el programa de Pepe Molina de los Deportes, que fue el donde ya inicié en cabina, ya metiéndome en el tema del periodismo, porque la verdad, los grandes grupos de Payares Villa, de Napoleón, etcétera, etcétera, para eso simplemente era boxeo y béisbol. Era el 99% del contenido de los programas deportivos aquí en la ciudad. Hablar de fútbol era una herejía, era un atrevimiento, y era muy poquito lo que se atrevía. Pepe Molina me dio la oportunidad, pero yo incluso trabajando en Colpuertos a veces descuidaba el trabajo para conseguir noticias. Yo preparaba noticias para media hora y cuando me daban cambio no había dado el titular, cuando ya me estaban haciendo señas de que tenía que terminar, porque había que hablar de boxeo, había que hablar de béisbol en esa oportunidad, y eso fue traumático, fue muy complicado, y Pepe Molina se la jugó conmigo. Después de darme un minutico, 30 segundos, pasó a darme los 2 minutos que usted dice, y al final, contra viento y marea, contra protesta, contra cartas diciéndole que ese tiempo tenía que utilizarlo en otros deportes, al final, pues ahí comencé ya a incursionar y a caminar en mi carrera como periodista. A nivel de fútbol masculino tuvo un título, repetimos, y a nivel de fútbol femenino otro. Es que el tema del fútbol femenino, hoy cerramos un ciclo de charlas y queremos dejar el mayor número de aportes posible. Usted ha sido un técnico, de hecho, creemos que es el único que ha sido campeón con Bolívar en masculino y en femenino. Ese es un récord que usted tiene, ¿no? Y sí, porque estábamos buscando, no hay otro que lo haya hecho. Sí, nosotros fuimos campeón con Bolívar en el 2007 como técnico en propiedad del equipo prejuvenil, pero no se le olvide que en ese año yo era el manager general de todas las selecciones. Todas las selecciones eran direccionadas por mí, yo armé los cuerpos técnicos y con un gran respaldo en ese aspecto, sí, y en esos años de la liga de Iberbol, donde ya estaba precisamente el doctor Domecq Turbay, y ahí quedamos campeones en la infantil con Monte, campeón en la prejuvenil dirigiendo mi persona, subcampeón en la juvenil, estuvimos a punto de ser campeones en la ciudad de Medellín, Bravo en Medellín, estadio lleno, con una Antioquia poderosa, y fue mi primer título. Y el título que obtuvimos en Villavicencio en el 2011, que ha sido de pronto lo mejor del fútbol femenino de la costa para esa oportunidad como campeones nacionales invictos allá en el hexagonal. Para poder comparar el momento en que llega usted al fútbol femenino y lo que estaba sucediendo hoy, ¿qué fue lo que le llamó la atención de dirigir? Usted mismo dice que las mujeres somos complicadas, eso no lo ha dicho en broma, en serio. ¿Qué lo sedujo? ¿Qué llamó su atención? ¿Cuál fue el reto que representó, viniendo de buenas campañas, un técnico que se acostumbró a tener logros importantes? ¿Cómo estaba el fútbol femenino cuando usted decide quién lo llamó? Voy a trabajar con damas. Cuando yo inicio
a trabajar con damas, no existía el fútbol femenino en Bolívar. Eso no existía. No existía, no había jugadora. Eso es por allá año 2000, algo así, o de pronto por ahí 98, no tengo con exactitud. Resulta que la casa del fútbol aquí en Cartagena era la residencia en el barrio Las del Eso de César Poveda, que era el director técnico del Colpuertos, donde se agrupaban ahí. Era prácticamente, digamos, nosotros el sitio para charlar, para comentar todo el tema del fútbol aficionado. Las hijas de César Poveda, Estela y las otras, les gustaba mucho el fútbol porque iban a todos los partidos de Colpuertos a jugar, miraban al uno y al otro, y ahí cogían los balones en los entretiempos, se podían jugar. Incluso su señora madre, que falleció, dejó la idea, ¿por qué no armamos un campeonato para mujeres? Y eso fue una risotada terrible. Entonces Estelita me dijo a mí que por qué yo no tomaba la batuta y pues iniciábamos con ellas precisamente. Y se me dio, ya yo tenía con eso el programa Voces del Fútbol, y a través del programa comenzamos a hacer la campaña y armamos un campeonato que fue el primero que se hizo aquí en Cartagena con 5 equipos. Habían 2 equipos de Turbaco manejados por los hermanos Cervantes, estaba el equipo Voces del Fútbol, no recuerdo exactamente los otros equipos que estaban, pero en el que teníamos nosotros, que era Voces del Fútbol, es un equipo que era relativamente desconocido, porque ahí se nos tocó buscar muchachas que no sabían jugar fútbol, pero que había que participar. Y al final el campeonato fue un éxito porque alcanzamos a conseguir por lo menos 3 equipos de muy buen nivel, que era el de la familia Poveda que teníamos nosotros y el equipo de Cervantes, que eran muy buenos equipos, indiscutiblemente. Incluso en ese campeonato jugó Sorobabelia Córdoba, la atleta, fue la goleadora de ese campeonato. Las hijas de César Poveda, muy buenas jugadoras, y ahí prácticamente nació. Y fue tanto el entusiasmo en ese campeonato que de ese campeonato salió la primera selección del departamento de Bolívar a nivel nacional. ¿Cómo se ha venido, o cómo cree usted que ha venido dando pasos el fútbol femenino en la ciudad? ¿Cómo se ha ido desarrollando? Usted que ha visto todo el proceso. Para mí, en la segunda etapa, porque yo lo divido, en esa etapa donde nosotros organizamos el primer campeonato, que quedó trunco no, que se jugó con un éxito, fue campeón el equipo donde jugaba Sorobabelia Córdoba, hacia el equipo de Blas de Lezo, y ahí no se volvió más a hablar de fútbol femenino hasta el año 2010. ¿Y cómo nace el 2010? Que es el que hace la verdadera historia actual del fútbol femenino. X días yo estaba en la cancha de Chambacú, si no estoy mal, y me llama el señor Rodrigo Rendón a su oficina. Me dice, Pedro, venga, que yo acabo de venir de Bogotá de una reunión donde se va a hacer un campeonato de fútbol femenino para escoger los verdaderos representantes de Colombia en la Copa Libertadores, porque Di Mayor estaba un poquito celoso porque el equipo Formas Íntimas, que no estaba incluso autorizado, digamos así, para representar a Colombia, ellos inventaron, no sé cómo, y siempre eran los participantes en la Copa Libertadores de América, el equipo Formas Íntimas. Y eso parece que hace un poquito de celo, y un momento que la Di Mayor toma la rienda y trata de organizar un campeonato para escoger a los representantes de Colombia a Copa Libertadores. A Rodrigo eso le llamó la atención, me llamó a mí, porque ya le había tenido información del torneo que habíamos hecho, de mi incursión en el fútbol femenino, de haber estado en selecciones del departamento de Bolívar, y me dijo que si yo me le medía al proyecto de armar el equipo de fútbol femenino. Y yo le dije, listo, no hay ningún problema, nos sentamos, acordamos la parte contractual y todo eso, y me di a la tarea entonces de buscar jugadoras, pero no fue tan difícil, ¿no? Porque aquí había un equipo élite que manejaba colombianitos, con una profesora Marjorie, si no recuerdo ahora, y Jorge Luis Figueroa, más Marjorie que Figueroa, porque Figueroa en ese instante manejaba más el masculino que el femenino. Después Figueroa pasa a manejar el femenino. Y todas esas jugadoras que ya hacían parte del equipo élite, se estaba formando el equipo élite, Dayana Castillo, Ana Mercado, en fin. Jorge me la cita, la primera cita recuerdo que fue en la cancha del Colegio San Buenaventura, y se abrió a través de radio. Y la verdad que se presentó una convocatoria extraordinaria de jugadores. Yo no sabía que había tantas jugadoras acá. Y comenzamos a trabajar, a seleccionar chicas. Llegaron chicas de Magangué,
llegaron chicas del Carmen de Bolívar, de San Jacinto, con la base que tenía aquí el equipo de élite. Y cuando todo estaba bien direccionado, cuando ya incluso teníamos escogido el equipo del Real Cartagena, un mes después de trabajo, llega el señor Rodrigo Rendón y nos dice que el proyecto fracasa, que ya no va, no nos da mayor explicación. Lógicamente, cuando yo le comento esto a las chicas, usted te puede imaginar la decepción, la desazón, la tristeza, después de tantos meses de sacrificio, de entusiasmo, de esperar con tanta ansiedad, jugar con un equipo profesional en el Real Cartagena, en esa oportunidad que estaba en el profesionalismo de la primera vez. Y eso fue un baldazo terrible. Yo le dije a las muchachas, bueno, mire, vamos a hacer una cosa. Figueroa y a las chicas, vamos a hacer una cosa. Nosotros este trabajo no lo vamos a perder. Este trabajo nosotros vamos a sacarle fruto. Y me dicen, ¿cómo? Sencillo. Bolívar, sin tener fútbol femenino, ha sido asignada como subsede o sede mejor del zonal clasificatorio en la categoría juvenil, donde iban a participar Santander, Bolívar y, si no estoy mal, Guajira. Creo que los tres participábamos ahí. Entonces, porque Bolívar no iba a participar, ya Carlos Mario prácticamente, o la liga, perdón, había desechado la participación. Entonces yo fui y le dije a la gente de la liga, estaba ya Carlos Mario, y le dije, hombre, vamos a hacer una cosa, no cancelen la participación de Bolívar y aprovechemos este trabajo que venimos haciendo con Figueroa y los muchachos del fútbol femenino para armar la selección Bolívar. Este mismo que iba a ser Real Cartagena, que sea selección Bolívar. No le sonó muy bien la idea. Al final yo les dije, vamos a hacer una cosa. Como todos ustedes, el tema dinero, la plata, los desplazamientos, denme el aval y yo me encargo del resto. Yo incluso la financio y todo lo demás. Y me dijo Carlos Mario, listo, vamos. Y cuando ya vieron que el proyecto estaba caminando bien, la liga comenzó a participar, digamos nosotros, a ayudar, llegó a colaborar y llevamos el equipo al zonal que fue en la ciudad de Barranquilla. Eso fue en el año ya 2011. Lo del Real fue en el año 2010. Terminando ya el 2010, ya para 2011, ese equipo lo llevamos a Barranquilla, después a la final, y ahí nace precisamente esta segunda y gran etapa del fútbol femenino, precisamente con el título, que nace justamente de la primera incursión que hicimos, inicialmente como Real Cartagena, después convertido en Selección Bolívar. Profe, acá hemos tenido, profe, a Jorge Luis Figueroa, tuvimos a Sandra Narváez, hablando de este tema del fútbol femenino, y bueno, siempre llegamos al mismo punto, hay material, al punto que hoy Bolívar y Cartagena no solamente tienen jugadoras en el fútbol profesional, sino que han incursionado ya a nivel internacional. ¿Qué le falta hoy entonces al fútbol femenino, teniendo prácticamente todas las herramientas? Le falta poder de convicción en los directivos de la Liga de Fútbol de Bolívar. No como algunos piensan que invertir en el fútbol femenino es derrochar la plata, que esa plata puede ser llevada a las selecciones masculinas. Y a mí me parece que no es lo correcto. Yo creo que ese es uno de los grandes problemas. Pero el mayor problema que tiene el fútbol femenino en Bolívar es la desunión, las diferencias hoy insalvables entre los mismos dueños de equipo, porque los dueños de equipos han entrado en un pugilato, en una pelea, en una disparidad de conceptos, pensando más en lo personal que en lo grupal, que en el fútbol colectivo, en el beneficio femenino, y eso le ha hecho mucho daño al fútbol femenino. Yo espero, y por ahí escuché al señor Figueroa, que parece ser que ya hay reuniones que ya se han concientizado de que mientras no estén unidos, están vagando en aguas turbias y nunca van a ver el fruto de su trabajo. Nunca va a tener futuro el fútbol del departamento de Bolívar. El fútbol del departamento de Bolívar hasta hoy ha sido muy mal manejado. Por fortuna, hemos encontrado muy buen nivel técnico las jugadoras y hemos encontrado entrenadores que nos hemos unido para sacarle provecho a nivel de equipo y a nivel de selecciones a esas muchachas. Y por eso el auge que ha tenido. Pero al fútbol de Bolívar le faltan muchas cosas. Lo primero es que la Liga de Fútbol de Bolívar organice los cuerpos técnicos de las selecciones con convicción y se le dé respaldo, se le dé ayuda para que puedan realizar sus entrenamientos, para que puedan planificar, digamos nosotros, un buen zonal,
una buena selección con todas las de las garantías. Es que es muy complicado, por ejemplo, que Bolívar compita con Valle, Bogotá y Antioquia para hablar de las tres potencias, cuando Bolívar para un campeonato a duras penas a los técnicos le dan 35 y máximo 40 días para preparar una selección, cuando Antioquia viene haciendo procesos, tiene equipos como formas íntimas, tiene varios equipos donde puede sacar 3 y 4 selecciones. Igual pasa en Bogotá con Golestar, igual pasa precisamente en Valle con las Palmiranas, con Boca Juniors, en fin. O sea, tenemos una desventaja enorme, 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 por lo menos con las tres potencias a nivel nacional. Y todo eso, repito, porque aquí no nos hemos organizado. Es inconcebible, por ejemplo, que Bolívar haya sido campeón nacional sin tener un campeonato oficial de liga. Eso causó tanto revuelo a nivel nacional, eso llamó tanto la atención que mucha gente miró hacia el departamento de Bolívar. Ahí me llamaban técnicos de Bogotá y me preguntaban, profe, ¿cómo le hacen si allá no hay campeonato? ¿Y dónde sacan tan buenas jugadoras con tan buen nivel? Por ejemplo, esa selección que fue campeón era una selección que acaparó todos los elogios que una selección puede conseguir. Y a raíz de ahí, de ese título, es cuando viene un mayor convencimiento de la liga. Juan Mejía, el señor Carlos Mario Cortés, ya se meten más de lleno, pero se encuentran con el problemita ese de los técnicos, que si el técnico de la juvenil era, por ejemplo, el señor Figueroa, ya los otros jugadores, los otros técnicos, si no estaban en el cuerpo técnico, no mandaban las jugadoras y se mantenían allí. Entonces, el equipo de la Villa, el equipo de talentos, no mandaba a la selección cuando la dirigía Figueroa, porque tenían el temor de que esas jugadoras terminaran siempre jugando como siempre terminaban jugando con élite y le quitaban las mejores jugadoras. Se mantuvieron en esa pelea, no, unas peleas pero terribles, que incluso en muchos casos pasó de lo conceptual a lo personal. Eso fue una cosa terrible. Ese es el mayor problema que hoy tiene el fútbol femenino en Bolívar. Usted bien lo decía, que parece ser que están intentando dialogar, entendiendo que las jugadoras son las que pues, más se benefician, porque si aquí no hay un torneo bien organizado, se puede a través de selecciones mostrar a las jugadoras, pues yo creo que a la larga eso es para lo que trabajan. Es muy difícil, qué tan complicado es motivarlas a ellas, si no hay un torneo de liga, no hay un nivel competitivo, ellas se han quejado, algunas de las jugadoras, que por ejemplo los tiempos de juego se los reducen. ¿Cómo mantener motivadas a las jovencitas, a las niñas cuando es infantil, para que la práctica, para que no merme el número de practicantes? Hay que hablarles mucho, Ruby. Hay que hacerle ver de que esto es para multiplicarse. Por ejemplo, yo le decía a las muchachas de la primera selección, esa que fue campeón, que de lo que nosotros hiciéramos dependía mucho el futuro del fútbol de Bolívar, que de lo que nosotros hiciéramos con esa selección, el comportamiento personal, el comportamiento deportivo, la participación a nivel nacional, de ahí iba a venir el mayor interés para el fútbol de Bolívar, y así sucedió. A partir de ese título, hasta 1 o 2 años atrás, el fútbol femenino en Bolívar, por lo menos a nivel de selección, tenía nivel y se codeaba con todas las selecciones. Perdía un partido, le ganaba a Antioquia, empataba con Valle, etcétera, etcétera, y tenía un buen nivel. Pero eso a nivel de selecciones. Y ahí nosotros, lógicamente, había que hablarle muchísimo a la jugadora en la parte mental, motivarla. A veces me tocaba echar mentiras, de prometerle cosas que no iba a cumplir para mantener. Siempre iba esa llamita ahí, y creo que eso fue importante para que se mantuviera el interés hasta que nos organizáramos, y hasta al día de hoy no nos hemos organizado todavía. Richard, tenemos saludos a esta hora, ¿no? Bueno, vamos a aprovechar para los saludos. El profesor Andy Alberto Pardo está viendo la transmisión, dice saludos, Más Deportes Cartagena. Saludos también, dice Andy, cordiales al profesor Pedro Valdés. Está por acá también José David Gómez Uribe, Ariel David Quintana y Nelly Barra, que está en sintonía de esta transmisión de Más Deportes Cartagena. Bueno, profe, entonces, bueno, llegó usted en el 2000, el título fue en el 2012. ¿Cuál es el balance que saca del 2012 después del título a 2020? Bueno, digamos 2019, porque este 2020 definitivamente no se ha podido hacer nada
en el tema de competencias en el fútbol femenino. ¿Cuál es el balance del 2012 del título al 2019? Para mí, buenísimo, buenísimo, porque Bolívar tiene un título nacional que no estaba en los cálculos de nadie. Mire, fue tan importante, tan llamativo, generó tanta expectativa nacional ese título de Villavicencio, que el presidente de la República de ese entonces, el doctor Juan Manuel Santos, me envió una carta de felicitación. Yo no sé si ustedes me permiten, yo se las leo, que ha sido de pronto una de las motivaciones más importantes que he tenido en mi carrera futbolística. Me mandó una carta haciendo un reconocimiento a las chicas, al trabajo y al título que conseguimos precisamente en la ciudad de Villavicencio. Y mire que ahí fuimos campeones nacionales. Esa misma selección participó por primera vez en la historia del fútbol femenino en unos Juegos Nacionales que fue en Montería. Bolívar fue cuarto, pasó su primera ronda y pudo perfectamente ganar medalla, pero le tocó ya en la parte semifinal enfrentar las tres potencias, que eran Antioquia, Valle y Bogotá. Con los tres perdimos ya en la segunda instancia en esos Juegos Atléticos Nacionales, donde llegamos con mucha ilusión, pero con un hándicap. Bolívar venía de ser campeón nacional y era favorito para ganar incluso la medalla de oro en los Juegos Nacionales. Pero resulta que no sabemos, todavía no se ha aclarado si fue Valle, Bogotá, que hicieron una reunión y cambiaron la categoría, creo que a 15 o 20 días para comenzar los Juegos Nacionales. Eso lo permitió DiFútbol. La categoría juvenil y la pusieron a categoría mayores, o sea, categoría abierta. Ya ahí Bolívar no tenía absolutamente nada que hacer. Primero porque no había jugadoras de nivel libre para integrarlas en tan corto tiempo. Y tampoco podíamos perder un trabajo que venía también direccionado, que incluso había sido campeón nacional. Entonces, eso jugó en contra de Bolívar. Por ahí alcanzamos a traer unas muchachas de Magangué, unas jugadoras de Magangué, es decir, de varias jugadoras del municipio para reforzar, pero igual la diferencia entre Antioquia, Valle y Bogotá fueron muy superior. Entonces ahí llegamos a la primera selección de Bolívar a unos Juegos Nacionales y fuimos cuarto, que para mí es estupendo que Bolívar, que hasta ese instante no era nadie en el fútbol femenino, haya participado y haya sido cuarto en los Juegos Atléticos Nacionales. De ahí Bolívar siguió participando en campeonatos nacionales porque había una seguidilla de participaciones. Pasamos de una categoría a participar en 2, en 3. Hubo años en que Bolívar participó hasta en 3 y 4 categorías. Lógicamente, en algunos zonales nos eliminaban, en otros clasificábamos, pero siempre dejando un buen nivel y sobre todo una muy buena motivación en las jugadoras. Pero el balance de ese año para acá es muy bueno a nivel de selecciones, porque a nivel de equipos no ha sido tan bueno por la situación que hay entre los técnicos, los pugilatos, que tú me quitas a la jugadora, porque se cuenta que Bolívar ya tiene rato participando con sus equipos, La Villa, Talento, Bechara, Élite, en los torneos interclubes, y creo que Élite es el que más lejos ha llegado, pero no ha llegado ni siquiera todavía a una semifinal. Entonces, en ese aspecto, en cuanto a los clubes, hay que reforzar un poquito más y hay que trabajar más en ese tema. Cuando usted lo ha nombrado técnico de selecciones, Bolívar, ¿cómo siente que es el ambiente alrededor suyo? Que realmente usted no está dirigiendo un club, ha apoyado mucho, me consta, pero ¿cómo siente que es recibido, que han sido recibidos sus nombramientos como técnico de Bolívar? No, a mí desde que la primera vez que participé en este nuevo ciclo, estoy hablando del 2010, a mí no me nombraron. A mí me nombró el Real Cartagena y ese trabajo lo queda, o sea, yo quedé autonombrado, ni siquiera por la liga, simplemente que la liga, nosotros le llamamos el proyecto y los obligamos prácticamente, los convencimos mejor para que ese grupo lo respaldaran y representara precisamente al departamento de Bolívar. Y ese equipo, como les decía, fue campeón y yo no sé si fue el peor mal que pudo tener a futuro fútbol de Bolívar, porque a raíz de ese título, ya los otros técnicos de los otros equipos, yo nunca tuve equipo femenino, pensaron que ser campeón nacional era fácil y que como ellos eran dueños de equipo y las jugadoras eran de ellos, eran ellos los que tenían que tener la selección, ser técnicos de la selección, independientemente que no fueran técnicos como tal o que no tuvieran el recorrido y la experiencia que teníamos nosotros. O sea, a partir de ahí comenzó una guerra, Ruby y Richard, terrible en mi contra.
Eso para que me mandaran los jugadores era una cosa terrible. Tenía que pelear con Raimundo y todo el mundo a que la liga los obligara. Y ahí contra viento y marea me puse firme, con carácter. Me tocó discutir con muchos de ellos y saqué el proyecto hasta donde pude. Pero siempre, siempre, nunca tuve a mi favor el respaldo de los directivos. Perdón, de los dueños de equipo. Casi siempre los tuve en contra, la mayoría de ellos. Es que el interrogante surge precisamente porque asumo que lo veían como una persona que llegaba y lo estaba de alguna manera desplazando, pues porque ellos tenían equipo y de pronto tenían más mérito, no es lo que asumo. Entonces, no, ellos aducían que yo no podía dirigir las selecciones de Bolívar porque yo no era nadie en el fútbol de Bolívar y venía a ser campeón, como le parece. Y que ellos eran los de los méritos porque ellos eran los que tenían la jugadora, los que gastaban plata en la jugadora, etcétera, etcétera. ¿Me entiendes? Y la liga trató de convencerlos de que no se trataba de eso, sino que estuviera un técnico capaz, de experiencia, y que ellos, sumados a ese cuerpo técnico, fueran adquiriendo su experiencia, porque más adelante a futuro ellos iban a ser los Figueroa, los Víctor Valdés, los Edson Torres, iban a ser los futuros técnicos de la selección. Pero ellos, en vez de dedicarse precisamente a trabajar con las selecciones, a trabajar armónicamente conmigo, comenzaron cada uno por su lado y terminó toda esa situación reventada ahí. Pero yo siempre me impuse. Ha sido siempre entre comillas, un calvario convencer a dirigentes de los espacios, de los tiempos del fútbol femenino. Hemos visto casos inclusive aquí a nivel nacional, porque es uno de los motivos de queja. No solamente aquí, repito, porque el fútbol femenino, salvo 3 o 4 departamentos donde se apoya mucho, los demás padecen. Quejas de este tipo, que los uniformes de los que ya actuaron de los varones, los dan a las damas, que los tiempos se los reducen, no les dan el tiempo de juego, el tiempo de entreno. Usted que lo ha vivido, ¿cómo es esa situación? No, es una situación lamentable, triste, dolorosa, porque yo creo que las niñas, por su esfuerzo, su sacrificio, merecen un mejor trato. Mire, Ruby, Richard y televidentes, ahí me da grima, por ejemplo, antes tengo que hacer un reconocimiento para que no se vayan a malinterpretar, el apego, el amor y sobre todo la insistencia que ha tenido el señor Augusto Zapata porque esta llamita al fútbol femenino, por lo menos a nivel de torneos, no se cayera. Y él ha liderado prácticamente con las uñas muchos torneos acá, pero torneos, digamos, torneos totalmente irreglamentarios. Mire, Rubí, yo le voy a dar un caso. Mire, aquí se organizó un torneo donde se jugaba en 2 canchas en Turbaco. Una era la cancha de la universidad y tenía una canchita alterna. En esa canchita alterna se jugaban partidos y era tan pequeña que el árbitro, para poder dirigir, tenía que salir del campo, o sea, tenía que dirigir desde la raya, o sea, de afuera, no podía estar en el campo porque estorbaba. Imagínese usted, y ni siquiera tenía las medidas mínimas en la cancha. Y estamos hablando de un partido de liga. E incluso, ese ha sido el gran mayor problema que ha tenido aquí y a nivel de los clubes, que no han tenido canchas reglamentarias. El señor Zapata se ha inventado, el señor Zapata, donde encontraba un potrero, ahí armaba una cancha sin saber de quién era el terreno y ahí jugaban hasta que le quitaban la cancha. Utilizaron la cancha de Alberta Gedeón, que eso tenía unos promontorios que yo no sé, ahí salieron varias jugadoras lesionadas. No, el fútbol femenino en ese aspecto de cancha ha sido terrible, terrible. Yo no sé por qué el fútbol femenino aquí no puede jugar un campeonato, siquiera 1 o 2 partidos, por ejemplo, semanal en San Fernando, 1 en el estadio, 1 digamos, en las canchas reglamentarias que hay en la ciudad de Cartagena, sino porque tienen que ir a potreros y en programaciones inhumanas, en horarios que realmente no se compadecen. Eso a nivel de clubes. A nivel de selección, yo no puedo entender si es la liga la que tiene el manejo del fútbol de Bolívar, es la que maneja las canchas actualmente, por ejemplo, no disponga de los horarios. Yo creo que las selecciones de Bolívar deben tener prioridad en los, juegos, en los horarios,
de todas las canchas reglamentarias que hay en la ciudad de Cartagena, porque ya Bolívar no participa con una selección. Bolívar en el año participa con 6, 7 selecciones entre masculino y femenino. Y eso lógicamente conlleva a que, por ejemplo, en el estadio de San Fernando, yo digo que la Liga de Fútbol de Bolívar, que maneja el estadio, debe tener de 3 a 7 de la noche, por ejemplo, espacio disponible solamente para selecciones. Y en la mañana, de 6 a 8 a 9, y el resto de espacio, sí, alquílelo, véndalo, haga lo que quiera, pero la prioridad deben ser las selecciones del departamento, y eso aquí no se da, Rubí. González, ¿le toca a usted o pregunto yo? Bueno, ese ha sido un mal endémico. Realmente creo que todos los técnicos se han venido quejando de los espacios y creo que ya no sería excusa, profe Valdés, porque ya está Alameda, ya está Calamares. Creo que se le puede abrir ahora sí un verdadero espacio o bueno, bien, si bien al fútbol femenino, que es lo que estamos hablando, o entregarle una cancha específica a las selecciones departamentales. No, es que por ahí debe partir todo, ¿no? Lo primero que tiene que hacer la liga es organizar un torneo serio, con una junta directiva seria, competente, que no tenga intereses con los equipos, porque ese es otro problema. Los pocos torneos que se han organizado son organizados por los mismos dueños de equipos, y ahí sigue ese pugilato de por qué me programas a esta hora, que tú tienes privilegio con tus equipos, incluso si el campeonato lo dirige X equipo no participa. O sea, esa es una cosa realmente terrible. Por lo menos, lo primero que hay que organizar es eso, un campeonato serio, con X cantidad de equipos, ojalá de buen nivel, y asegurarle que van a jugar en canchas reglamentarias. Tú has dicho algo correcto. Hoy está San Fernando, hoy está Calamares, hoy está Alameda La Victoria. En Alameda, yo no creo que se estorbe la programación. Si usted entre sábado y domingo programa 4 partidos de femenino, yo no veo problema habiendo 3 canchas. Yo no veo qué problema puede haber que entre sábado y domingo se programan por lo menos 2 partidos en la cancha de San Fernando y que se programe igual cantidad en la cancha de los Calamares, y de resto que lo cojan los hombres. Pero ha faltado gestión en eso, gestión. Aquí falta quien direccione con convencimiento, con seguridad y con orden el fútbol femenino a nivel de selecciones y a nivel de clubes. Bueno, entonces Bolívar fue campeón femenino en 2011, categoría juvenil, 4 en unos Juegos Nacionales. ¿Qué otra actuación destacada ha tenido? Bueno, yo creo que es un éxito. Otro éxito que yo creo que ha tenido el fútbol femenino, Rubí, es haber participado en 3 Juegos Atléticos Nacionales seguidos, sin tener campeonatos organizados. Yo creo que eso también es un logro que hay que tenerlo en cuenta, independientemente de cómo nos haya ido. Y hemos mostrado y promocionado jugadoras. El fútbol de Bolívar, para meterle este resumen que tú me estás pidiendo, en ese lapso ha tenido muchas jugadoras en Selección Colombia, muchas jugadoras. Ha tenido en juvenil, ha tenido en infantil, en todas las categorías, encabezadas por Dayana Castillo, que ha sido la más destacada. Pero no fue Dayana Castillo la primera jugadora que representó a Colombia de Bolívar. No, antes del torneo que te había dicho, de la primera selección, que entre otras cosas femeninas no la dirigí yo, la primera selección de juegos femeninos la dirigió el chino Valdomino. Lo traje de Magangué con Albeiro Giraldo para que dirigiera la selección que salió precisamente del torneo Voces del Fútbol. Ya al año siguiente es que yo comienzo a trabajar, y en ese año siguiente me traigo unas jugadoras de Magangué y armamos una selección muy buena. Estuvo Dubis Ortiz, que fue árbitro, creo que actualmente es árbitro, no sé por dónde anda, y Ernestina Vargas, la hermana del que jugó en el Real Cartagena del Tarulla, que para mí, en la historia del fútbol de Bolívar, es la mejor jugadora que yo he visto. Y no creo que en Colombia hoy haya nacido una central con la categoría y la prestancia de esa muchacha, que lamentablemente se perdió por la poca motivación que hay en el fútbol nuestro. Para esa época, Magangué tenía mejor organizado el fútbol femenino que Bolívar. Y nosotros acudíamos precisamente. Yo iba allá a Magangué y me traía 3 o 4 jugadoras y reforzábamos el campeonato, el torneo. Magangué llegó a tener torneos con 8 y 10 equipos en nivel competitivo y había que recurrir allá. Las primeras jugadoras que por Bolívar participaron con Selección Colombia fueron Ernestina Vargas y Dubes Ortiz. Estuvo un torneo en la ciudad de Argentina, en un torneo suramericano, estuvieron allí.
Y después viene ya Dayana Castillo, que ha sido la de más recorrido, al mercado, en fin, muchas jugadoras han pasado por Selección Colombia, incluso en los ciclos estos de categorías menores todavía Bolívar está metiendo jugadoras por lo menos en los microciclos. Antes de ir con el siguiente interrogante que nos va a ocupar bastante tiempo, una pregunta para usted como técnico. ¿Tiene más pulso cuando ha dirigido a caballeros o con las damas, el masculino o el femenino? ¿Es del tipo de técnico de hablar más, de motivar o de exigir? Un poquito de todo, Ruby. Un poquito de todo, porque por ejemplo con los hombres hay que ser un poquito más radical, más carácter, pero la ventaja que tiene uno con el fútbol masculino es que como tienen torneos competitivos, tácticamente es más fácil organizarlos. O sea, son más disciplinados en la parte táctica, son más dados al trabajo, conocen muchos de ellos ya parte del trabajo que se va a hacer. Y yo creo que en ese aspecto, pues, con los masculinos, lógicamente la situación es mucho más llevadera y propicia a dar buenos resultados. Pero ya en el fútbol femenino, viendo los caprichos de las niñas, muchas cosas, los periodos menstruales para los partidos, para las prácticas, que no tienen plata para el entrenamiento, es mucho más complicado, más complicado. Y a las niñas, mire, es que yo digo que el fútbol femenino no es para todo, no es todo el mundo el que dirige el fútbol femenino. Hay que tener mucho tacto, hay que tener mucha organización, hay que tener mucha seriedad para ser técnico del fútbol femenino. Porque hay tentaciones, al fin y al cabo son mujeres. Y no es lo mismo darle una instrucción para un partido o un entrenamiento a una niña en categoría juvenil de mujeres, en la categoría femenina, que a la categoría masculina. Es totalmente diferente. Es muchísimo más complicado dirigir mujeres que dirigir hombres, indiscutiblemente. Con el hombre hay que tener más carácter. Con las niñas hay que ser un poquito más paternalista, sin llegar lógicamente a extremos, simplemente saber manejar situaciones, ¿no? Vamos a aprovechar. Vamos a aprovechar para saludar, y aquí hay un punto que ha dicho muy acertadamente el profesor Valdés, porque está en sintonía el Valle, está en sintonía también, por acá me tenía William González, que está también pendiente, y mira lo que dice el Valle. El Valle es un cartagenero que está radicado en Bogotá, que tiene un club de fútbol en la Liga de Bogotá, y que a finales o a mediados del año pasado realizó un torneo aquí en Cartagena en las canchas de Palmeiras. De hecho, así se llama su club en Bogotá. Dice, el club de las canchas, el club de canchas de fútbol Palmeiras Cartagena está a la orden en su momento para ayudar a fomentar el fútbol femenino de Bolívar. La sensibilidad en el fútbol femenino es muy diferente al fútbol masculino, totalmente de acuerdo. O sea, ya hay canchas, aparte de las que hablamos, profesor Valdés, de Alameda, de San Fernando, de los Calamares, súmele que estas son canchas naturales, la del Club Palmeiras. Y eso es muy bueno para catapultar definitivamente con el respaldo total de los directivos el fútbol femenino. Aquí siguen habiendo muy buenas jugadoras. Mire, hace 2 años, creo que menos, Jorge Luis Figueroa dirigió una selección infantil con extraordinarias jugadoras. Creo que en la categoría infantil es la mejor selección que hemos tenido. Pasaron muy bien el primer zonal y le fue muy mal en el siguiente zonal. Y me dio una lástima. Mire, cuando esos muchachas viajaban, ellas practicaban incluso con nosotros, que era mayor, y nos ganaban, nos paseaban. Y le decía yo a Jorge Figueroa que si él supiera saber manejar ese chico, ese equipo de Bolívar tenía pasta para ser campeón. Tenía pasta por lo menos para pelear una final. Pero por esas situaciones que estamos viviendo, que ya usted conoce, hemos truncado nosotros. Mire, si el fútbol de Bolívar, cuando fuimos campeones en Villavicencio, se sigue por ese camino, por ese derrotero, se motiva aún más a las niñas, se organiza un buen campeonato, se le dan buenas canchas, se le motiva. Bolívar no solamente hubiese conseguido ese título, mínimo hoy Bolívar, sin exagerar, hubiera tenido unos 3 títulos a nivel nacional. Se los aseguro que lo hubiera tenido porque hay nivel para eso. Vamos a un tema que hemos querido tocar, del cual hemos querido saber mucho. Y permítame hacer una introducción corta. A nosotros como periodistas nos gusta cubrir de los procesos, los trabajos de selecciones, de equipos,
para cuando vayamos a hablar, hacerlo con propiedad. Que si se hace un comentario que dicen generalmente crítico, te están dando palo, no es así, sepamos por qué lo hacemos. Nos gusta acompañar, hay técnicos que lo permiten más, hay técnicos que lo permiten menos, y aunque eso a veces causa cierta desazón para nosotros, hablamos de más deportes, lo respetamos. Porque es que es muy fácil salir a dar palo y a veces no se conocen los motivos, ¿cierto? ¿Por qué hago esta introducción? Porque vamos a hablar de la selección que usted lleva a Juegos Nacionales. Cualquier día dijimos, bueno, 2 presentaciones para olvidar y hay próximos juegos para reivindicarse. Tanto en masculino como en femenino, siendo anfitriones, cualquier anfitrión se prepara para hacer una excelente presentación. Sin embargo, repito, cuando vamos a las prácticas preguntamos, es para que emitir un concepto tenga credibilidad, que es el máximo patrimonio de un periodista. No llegar como en paracaídas y dar palo o dar garrote por darlo, sino con conocimiento de hecho. Usted que estuvo al frente de esa selección, que en algún momento se entusiasmó por el proyecto que traía, ha manifestado en otros escenarios que ha sido para usted de lo más malo que siente que le ha ido dirigiendo una selección. ¿Qué pasó con la famosa selección, la famosa de Juegos Nacionales, que da la oportunidad para lucirse? Que nos pueda contar por qué esa selección que prometía que éramos anfitriones tuvo una actuación tan lamentable. Bueno, Ruby, yo no sé si el tiempo nos lo va a permitir porque es largo. La verdad, ha sido lo más triste y lo más doloroso que me ha pasado en mi carrera como técnico. Fui víctima de puñalada trapera, fui víctima de todo lo que no se le debe hacer a un amigo, de todo lo que no se le debe hacer a una persona como mi persona, que le ha entregado todo al fútbol, ya sea masculino o femenino. Cuando a mí me ratifica Iderbol con contrato y todo para ser el que maneje totalmente el proyecto de llevar a Bolívar a conseguir una medalla, llámese oro, plata o bronce, en los Juegos Atléticos Nacionales, me metí entre pecho y espalda, que tenía que poner toda mi experiencia y mi conocimiento acumulado como director técnico para sacar adelante ese proyecto y no quedarle mal a Iderbol y a los deportistas del departamento de Bolívar, porque estaba convencido de que, si bien es cierto, no teníamos un grupo competitivo de jugadoras, sí se podía hacer, porque sería la primera vez que una selección del departamento de Bolívar iba a tener más de 6 meses, casi un año, para prepararse a los Juegos Nacionales, y que esos Juegos Nacionales le permitieran ser aquí en Cartagena, Bolívar, de local. Me metí en la idea, Ruby, y era convencido de que Bolívar por lo menos peleaba medalla. Yo no sé si de oro, yo no sé si de plata, pero teníamos material para hacerlo. Y con ese objetivo, con esa motivación, inicié los trabajos, y ahí vino de pronto el calvario más grande que he tenido. Incluso en los primeros, yo recuerdo que cuando le hago llegar el listado de las jugadoras que van para Selección Bolívar, inicialmente a un zonal, etcétera, etcétera, como preparación, y le entrego el listado a los directivos, lo primero que me dice el presidente de la liga es que tenía que parar el trabajo porque había una carta en mi contra que habían firmado las jugadoras que en un 90% hacían parte de esa selección, que habían firmado una carta donde ellas no querían que yo fuera el técnico de la selección, porque yo le había hecho mucho mal al fútbol de Bolívar, que el fútbol de Bolívar conmigo no progresaba ni iba a progresar, que ellos querían un cambio total en el cuerpo técnico. Como yo no estaba nombrado por la liga, sino por Iderbol, lógicamente, pues el presidente se sintió con las manos atadas, se hicieron reuniones, en fin, y me hicieron llegar la carta, una carta fea, Ruby, una carta fea, una carta traicionera, que fue motivada, entre otras cosas, y mire esto es grave lo que le voy a decir. Hoy, cuando ya se conocen todos los problemas, porque mire, entre cielo y tierra no hay nada oculto. Los mismos que participaron en la reunión
me dije, cuando eso yo estaba un poquito en diferenciado con el señor presidente de la liga, con Carlos Mario Cortés. Él iba por un lado, yo iba por otro lado, porque él tenía un celo en pensar de que yo en la selección no tenía en cuenta la liga, que yo quería hacer las cosas a mi manera. Y decir que mis cosas a mi manera, en lo que me corresponde, tengo que hacerlo, como tú lo haces en lo que te... Entonces ahí comenzaron una diferencia, y yo sé que él en el fondo también quería sacarme de la liga. Entonces me enteré que esa reunión que provocaron para sacarme a mí fue promovida por el presidente de la liga. Él me lo ha negado, pero los mismos que estuvieron ahí, tengo 2 nombres que en el momento que tenga que darlo los doy, y me dijeron que sí fue cierto que esa reunión la promovió él, y que él promovió a la reunión invitando precisamente a los entrenadores a que, como él no podía hacer nada porque estaba nombrado por el deporte, a través de esa fea carta, ensuciando mi nombre, llevando la Leaderboard, lógicamente iba a conseguir el objetivo de sacarme a mí de la selección y comenzar ellos, los dueños de equipo, a manejar las selecciones. Eso, Rui, me dio durísimo realmente, pero al mismo tiempo me motivó para no arredrarme, para no dejarme ganar la partida. Y seguí, le mostré la carta al doctor Dumey Turbay, se molestó feamente, me dio respaldo total, día, siga que mientras yo esté aquí, usted sigue siendo el técnico precisamente de la selección Bolívar. Y ahí comenzó, Ruby, un calvario para que me mandaran la jugadora, para entrenar, para buscar cancha. No. Bueno, contra viento y marea, yo armo el equipo, escojo las 56 jugadoras que pude inscribir dentro del plazo que estaba establecido por Leaderboard. Comienzo a trabajar con algunos inconvenientes. Había unas chicas de unos municipios que vinieron las 2 primeras prácticas, pues no podían venir por situación económica, y ahí el plantel de a poquito se me fueron saliendo chicas, y me fui quedando cada día con menos jugadoras y con mucho más problemas para poder entrenar. Contra viento y marea armamos un buen grupo, Ruby. Yo creo, no sé si ustedes asistieron al zonal que hubo aquí antes de los Juegos Nacionales, donde estuvo Valle, donde estuvo el equipo de Boyacá y el equipo de Bolívar. No recuerdo cuál. Hay Amazonas. En ese zonal nadie creía que Bolívar iba a pasar. Y muchos entrenadores y directivos de la liga que fueron a los partidos iban solamente con que Bolívar iba a quedar eliminado. Primero porque no creía y sabían todos los problemas que había tenido para armar la selección. Y pensaban que era una recocha lo que iba a ir. Mírense, el gran favorito era Valle. Y el segundo favorito era Boyacá, porque Boyacá incluso venía de ser medalla de plata en los juegos anteriores en la ciudad de Ibagué. O sea, eran los claros favoritos. Y Bolívar, en los primeros 2 partidos, consigue su clasificación, mostrando sobre todo contra Boyacá una muy buena presentación. Y ahí la liga también comienza a arropar un poquito más la selección. ¿Y por qué la liga arropa la selección ahí, Ruby? Porque hasta ahí le correspondía a la liga, porque era el campeonato nacional, que nosotros, por ser sede, ya lo teníamos obtenido. Al tenerlo obtenido, lo que nosotros hiciéramos era ganancia, porque ya iba a tomar el zonal aquí y la semifinal en Bogotá o la final en Bogotá, precisamente para preparar la selección. Si quedamos campeón, bien. Si quedamos segundo, bien. Si no, la idea era jugar los 5 partidos con 5 de las selecciones que íbamos a estar en Juegos Nacionales. Todas esas selecciones estuvieron en Juegos Nacionales. Entonces hubo una gran preparación. Fuimos a Bogotá, ganamos un partido, Amazonas, empatamos con Valle, perdimos un gol por 0, y para mí ahí fue la eliminación con el equipo de Norte Santander, faltando 8 minutos, un error ahí, y las 2 selecciones de Bogotá y Cundinamarca sí nos ganaron por marcadores amplios, que a nosotros lo que menos nos importaba era eso, era preparación. En mi caso particular, y con la chica Ruby, me vine de Bogotá ilusionado, porque veía que el proyecto iba bien, faltaba mucho tiempo para los Juegos Nacionales, y yo pensé, clasificando con el zonal, con esto que hemos hecho, estos 8 partidos que hemos jugado, hombre, yo creo que ya es hora de que la Liga de Fútbol de Bolívar se meta más de lleno en el tema de Juegos Nacionales. Cuando yo vengo, Ruby, ilusionado de Bogotá, le doy a las chicas 5 días de descanso, lógicamente por el trajín, para reiniciar en 5 días el campeonato. 2 días antes del reinicio, yo llamo al presidente de la Liga de Fútbol de Bolívar para preguntarle que en qué cancha voy a entrenar. ¿Y sabe cuál fue la respuesta, Ruby? Primero, no tienes cancha para entrenar, porque ya había cumplido su tema, ya era Juegos Nacionales.
Y cuando eso, Carlos Mario, aunque él no lo quiera decir, tenía unas diferencias con el doctor Dumey Turbay como director de Iderbol, en fin. Y esas diferencias, las consecuencias las estaba pagando yo y la selección del departamento de Bolívar. Entonces, el señor dijo que no tenía cancha, que no tenía horarios y que tiene que esperar a ver qué pasaba porque él no le iba a meter un solo peso a esa selección y que todo tenía que ser de Iderbol. Es cierto, Iderbol tenía que ser, estaba enredado, en fin. Pero yo digo, Ruby, que todas las ligas, independientemente del aporte de Iderbol, todas las ligas que participaron en Juegos Nacionales apoyaron su selección, independientemente que no la haya apoyado el Iderbol. Y el caso del fútbol femenino, lógicamente, fue la excepción. El señor Carlos Mario fue tajante. Dijo, no le meto un peso a la selección Bolívar y ya eso le corresponde a Iderbol. Yo llevé la inquietud a Iderbol, no sé si Iderbol habló con ellos. Total es que ahí me tocó Ruby y eso fue lo que no le gustó mucho al presidente en vista de que la liga no me colaboraba a asumir mi rol, porque yo tenía mi proyecto, un proyecto de Ruby donde me tocó invertir plata en el sentido de que me tocaba darle todos los días para los transportes a la mayoría de las chicas que no tenían, motivarlas para que fueran a practicar. Y ese proyecto con muchos sacrificios de las chicas. Y eso fue lo que le inculqué. Niñas, miren todo lo que nos ha pasado. Y esto tenemos que revertirlo con un título. Esto tenemos que revertirlo con una buena actuación en los Juegos Nacionales. Tenemos que demostrarle a los directivos que estamos por encima de ellos. ¿Y sabe cuál fue lo más grave, Ruby? Que el cuerpo técnico... ¿Hay algo más grave? No, es que ahora es que el cuerpo técnico todito me lo quitó la liga. Cuando yo llego de Bogotá, que tenía como asistente al Chicho Mosquera, el entrenador de aquí era Jorge Barón, el argentino era el preparador físico, tenía un cuerpo técnico completico. Y ese cuerpo técnico, con el trabajo que hicimos, fue que conseguimos enderezar una selección en la que nadie creía. Entonces yo llego a practicar, mi estimado Ruby, cuando ya me tocó ir a Iderbol, me tocó ir a Líder, para que fueran ellos los que se dieran cuenta que una selección que iba a representar al departamento de los Juegos Nacionales no tenía cancha para entrenar, cuando en las reuniones previas donde asistió, en ese entonces el presidente de la liga era Bernardo Romero, que asistió a esas reuniones, fue muy claro Iderbol cuando le dijo, todo va direccionado a los Juegos Atléticos Nacionales. Las selecciones tienen prioridades en los escenarios por encima de cualquier otra selección, de cualquier otro club o de otra selección que incluso no vaya para los Juegos Nacionales, porque Bolívar tiene un gran compromiso con los Juegos Atléticos Nacionales. Entonces, la idea era esa. La idea era que la selección tenía que entrenar en los escenarios. Yo conseguí, creo que la doctora, el director habló con Carlos Mario, a él no le gustó, total es que me abrieron un espacio ahí a regañadientes en la cancha de San Fernando. Pero con un hándicap, yo duré 32 días, escuche bien, 32 días, a menos de 2 meses de los Juegos Nacionales, trabajando solo porque me quitaron todo el cuerpo técnico. Yo un día le pregunto al señor Carlos Mario, ¿qué pasó? Bueno, a Carlos Mario no, a los muchachos, a Barón y muchachos, ¿qué ha pasado? Porque ellos me habían prometido a mi profe, ya nosotros terminamos en los Juegos Nacionales en Bogotá, y nosotros, si la liga nos va a cortar el contrato, cuente con nosotros, que nosotros sin plata trabajamos con usted, porque vemos que el proyecto es bueno, vemos el sacrificio de las chicas, y aquí, unidos, como le hemos mostrado, podemos sacar esto adelante. Me extraña que 2 semanas y nada. Yo llamaba a Barón. Un día ellos se sinceraron. Dijo, profe, ve, aquí está pasando algo, profe. A nosotros, de arriba, cuando de arriba hablé la liga, me dieron una orden, o nos dieron una orden, que no podíamos trabajar con la selección, ni siquiera gratis. Conociendo a Carlos Mario y a la liga, yo les pregunté, bueno, yo traté más o menos de persuadir, me dijeron, profe, aquí hay algo claro, nosotros todos aspiramos a dirigir selecciones a futuro y no podemos entrar en conflicto con la liga porque nos las cobran. Entonces ellos prefirieron, lógicamente, quedarse con la posibilidad de seguir trabajando liga y por ahí me abandonaron y me tocó trabajar, Ruby, 32 días solo. A veces mis balones tenían, a veces ni siquiera iba a hasta el utilero me lo quitaron.
yo tenía que pedir permiso a los otros equipos para que me dejaran entrenar. Yo preparaba trabajo para hora y media y terminaba trabajando 20, 30 días, 30 minutos. Lógicamente que eso desmotivaba a las chicas. Las chicas me preguntaban, bueno, profe, ¿qué es lo que está pasando? Mire, Ruby, para ponerle muchas cositas que pasaron en esta selección, porque también esta selección tuvo otro problema, que fue el mismo tema con los entrenadores, que no querían mandar a las selecciones, le dan mala información a las niñas. Un día, a 15 días o 20 de viajar a los Juegos Atléticos Nacionales, Ruby, yo voy a practicar en San Fernando. Y resulta que cuando llego, solamente hay 4 jugadoras de 20 y tantas que tenía ya escogida para la selección. Eso venía pasando, pero no en una proporción tan grande. Yo, averiguando qué pasó, el profesor Mosquera trató de averiguar y resulta que me llaman de la cancha de los Calamares para decirme que todas las jugadoras, por orden de sus equipos, estaban jugando en los Calamares partidos de un torneito que armaron ahí y que para preparar los equipos. Ruby, ¿tú en qué cabeza le cabe a usted, Richard, que está metido en esto, si hay colaboración y se piensa en el bien del fútbol, que a 15 o 20 días usted va a preferir que sus selecciones, sus jugadoras que ya vienen encaminadas en un trabajo, vayan a jugar un torneito donde se pueden lesionar, donde no le va a producir absolutamente, simplemente con el fin de dañar el caminado a la selección? Eso Ruby, eso me duele mucho en el alma y eso pasó con esta selección. Entonces yo cogí un taxi y me fui para allá. Cuando la mayoría de las chicas me fueron, casi todas trataron de esconderse, pero no podían porque eso es un espacio cerrado allí y me dio tanta ira que a todas les dije que no fueran a practicar. Entonces ahí se formó un arroz con mango, comenzaron no, profe, que a mí me obligó fulano, o sea, se destaparon y todo. Ese torneo lamentablemente lo organizó una persona que sigo apreciando mucho. Hasta ese momento era de pronto uno de los grandes aliados que tenía yo con la selección, que es el profesor Totti. Él organizó ese torneo, me dio unas explicaciones no válidas para hacer ese torneo y ahí estaban las jugadoras de la Villa, de talento, de élite, o sea, los equipos, ¿entiendes?, que tenía la base de la selección. O sea, así como ese Ruby, me tocó vivir y sortear muchas situaciones muy complicadas para esta selección. De escucharte, hay otro datico también del por qué no fue ya lo deportivo tan mal. Voy a hacer un interrogante corto porque asumo que Richard también tiene otros. ¿Es en algún momento con todo eso en contra? Porque cuando las cosas no se saben en su momento y se encuentran después suena excusa. ¿En el momento usted pensó renuncio o se presentó como una lucha de voluntad de parte del directivo de la liga, por lo que usted nos cuenta, como para que renunciara, o de parte de usted decía, no renuncio, yo voy a seguir? No, es que todo eso fue orquestado para hastiarme y obligarme a separarme de la selección. Ya yo tenía incluso cuerpo técnico armado en el caso de que yo renunciara, pero yo tenía el respaldo total de Iderbol y había hecho muchos sacrificios. Y las chicas incluso en varias oportunidades que yo les planteé la posibilidad de renunciar, me dijeron que no, profe, ¿cómo va a ser? O sea, me dieron un respaldo absoluto, hasta el punto que muchos dijeron, mire, profe, si usted se va, esto se acaba, porque nos vamos nosotros también. Eso llegó al oído de la liga, ellos se dieron cuenta de eso y no les tocó más que dejarme a mí con mi proyecto a los Juegos Atléticos Nacionales. Pero Rubí, eso fue una situación terrible y yo soy muy franco y lo digo. Y yo sé que esto le va a molestar a Carlos Mario. Yo soy amigo de él y voy a seguir siendo su amigo. Pero el señor Carlos Mario Cortés, para mí, fue el enemigo más grande que tuvo la selección femenina en su preparación para llegar en la mejor forma al Juego Atlético Nacional. Pudiendo colaborar, nos quitó totalmente el respaldo. Mire, yo llegaba a entrenamiento, Ruby, donde no tenía balones. Tenía que esperar que los balones los trajera fulano y me tocó prestarles balones a los equipos que nos antecedían en las prácticas. Ahí me daba hasta ganas de llorar toda esa cuestión y lo disimulaba con las chicas furiosas, ¿entiendes? Y decían, profe, vamos a trabajar, no hay ningún problema. Entonces, eso fue un calvario y algo que ojalá no le pase a ningún técnico en el departamento Bolívar con ninguna selección. Y yo quiero, como persona cristiana que soy, borrón y cuenta nueva, sin rencores. Ya todo eso pasó, pero he querido aprovechar este programa para que no quede allí entre telones, porque siempre fracasó Pedro Valdés, asumo mi fracaso,
asumo mi derrota, asumo los malos resultados, pero ¿con qué consecuencias atrás? Pero analízalo de atrás, a ver si con todo lo que nos pasó, Guardiola, Klopp, podían sacar buenos resultados con cualquier selección en estas circunstancias. Eso fue doloroso y ha sido lo peor que me ha pasado a mí en mi larga carrera como técnico, Rubí. Bueno, por acá dice, vamos a leer un comentario de Willy Martínez, que es hombre de fútbol femenino también, pero saludamos antes a Samir Arroyo, está también Samir Torres Funes, Fabi Alfonso Díaz, de Cincelejo, con su página La Cantera TV. Dice Willy Martínez, me consta su dedicación, soy el padre, habla del profe Valdés, la dedicación del profe Valdés, soy el padre de una de las jugadoras de esa selección. Nulo apoyo y un buen grupo faltó. Aquí esta parte, si no la entiendo, dice, quedé de parte de todos los sectores que manejan el fútbol femenino. Me imagino que quiere dar a entender que faltó apoyo de parte de todos los que dirigen y coordinan el tema del fútbol femenino. No, eso estuvo claro. Esto estuvo claro, Richard. Mire, el único que puedo sacar en esta parte ya final de los Juegos Nacionales, que desde que comenzamos ya, después que se salió lo de la carta, esa cuestión, que se puso a órdenes con todas sus jugadoras para la selección, fue el señor Bechara. Bechara fue el único que dijo, profe, cuente con mis jugadoras para todo, y nunca las jugadoras de Bechara fallaron el entrenamiento. Fue de pronto el grupo que más ayudó en este aspecto de selección Bolívar a Juegos Nacionales, y eso quiero resaltarlo. Ella siga con la interrogante. No, profe. No, porque Pedro tiene, o sea, pasamos un interrogante y Pedro dijo que después de nosotros algo más quería comentar. Sí, Rubí, es que para rematar ya el tema de por qué no fue tan mal en los Juegos Nacionales ya en el Carmen de Bolívar. ¿Cómo no nos fue? Bueno, aparte de todo eso, mire, cuando vinimos del Zonal, aparte de lo que yo le comenté, que me quitaron el cuerpo técnico, la jugadora que era titular de nosotros, una muy buena arquera, de buen biotipo, que es de Santa Rosa, si no estoy mal, de Clemencia, resulta que la chica van 2, 3 semanas, no se presenta a entrenar, pregunto, y después, bueno, 40,000 excusas, cuando averigüé, resulta que la chica salió embarazada, y al salir embarazada, la retiró a la familia de la selección, no volvió más. Ahí ya Bolívar comienza a tener el primer gran golpe con esa chica. Luego, Paula Flores, ustedes la conocen, que era la estrella de la selección, fue la goleadora del Zonal, era el estandarte de nosotros, se fue un fin de semana sin permiso de nadie para su pueblo, y allá en el pueblo se puso a jugar, en Malagana creo que vive ella, y le reventaron la rodilla. Duró de ahí en adelante todo. La doctora Rosana hizo todo para habilitarla, aparentemente la habilitó, jugó 5 minutos en los Juegos Nacionales, se lesionó y no pudo jugar más. Baja sensible para el equipo de Bolívar. Bolívar tenía 5 arqueras inscritas y al final de los Juegos Nacionales, increíble, llevó una sola arquera, que era la quinta en el orden de titular, suplente 1, suplente 2, era la quinta. Una chica que nosotros incluso habíamos hablado con ella, Ruby, para decirle que aprovechara el trabajo de la selección, que no iba a quedar en la selección porque habían jugadoras y las muchachas fueron constantes. Hubo 3 jugadoras del equipo de talentos en ese aspecto, que me tocó hablar con ellas. Que no iba, y resulta que esa chica, ante tanta disidencia y tantas jugadoras que se vio renunciar a la selección por una u otra, tuve que llevarlas para cumplir la cuota mínima de jugadoras que tenía que llevar ya a la planilla. Y esa chica de apellido Lizaidi, que es de La Boquilla, terminó siendo una de las grandes figuras de Bolívar por el trabajo que hizo el profesor Jorge Barón con ella acá. La única. Bolívar fue a los Juegos Nacionales increíble siendo local con una arquera que creo que no medía 1,60 m. Era la más pequeñita y la más flaquita del equipo. Y mira el pundonor de esa chica. O sea, de pronto de las cosas buenas que dejó la selección, que ahí armó una chica de arquera para futuro por el trabajo del profesor Barón y que se hizo. Y así hay muchas cosas que incidieron. Mire, otra cosa, Ruby, se supone que siendo Bolívar sede de los Juegos Atléticos Nacionales, debía estar alojada en los mejores hoteles, con anticipación. Resulta que nosotros nos envían al Carmen de Bolívar.
pero ya todos los hoteles que podíamos decir buenos del Carmen habían sido acaparados por Antioquia, por Valle y por Bogotá y Cundinamarca. Usted recuerda, Richard y Ruby, que esas dos selecciones que nos ganaron Bogotá vinieron aquí y ellos vinieron faltando 15 días para los juegos. Mire ustedes la preparación, 15 días para los juegos, aclimatarse a la costa. El profesor Bechara me consiguió amistoso con Bogotá y con Cundinamarca. A ambos les ganamos aquí, en la ciudad de Cartagena. De ahí se fueron, esas eran las nóminas titulares que tenían el juego nacional, no con suplente. Le ganamos aquí los dos partidos, 2-0 a Bogotá y 1-0 a Cundinamarca en el estadio de San Fernando, y eso acrecentó más la convicción de que nosotros sí podíamos conseguir medalla en los Juegos Atléticos Nacionales. Cuando nosotros llegamos allá, se resulta que no había hotel para Bolívar, y a Bolívar han alojado un hotel que antes que hotel era una residencia, Rubio, y las niñas tenían que convivir con los gritos de las parejas que entraban a esa residencia. Mire, hubo un día, Rubio, que nosotros íbamos a jugar, creo que no sé si era contra Santander o contra Bogotá, no sé, uno de esos partidos que íbamos a jugar nosotros. Yo estoy en mi cuarto y como a las 11 para las 12 de la noche, casi como 7 jugadoras se me presentan a mi habitación y me tocan una estridencia. ¿Qué pasó? No, profe, que no hemos podido dormir. Dije, ¿qué pasó? No, porque hay unos gringos, unos tipos que están fumando marihuana. Y cuando yo salgo, Ruby, el olor a marihuana era una cosa impresionante en el hotel. Y unos gringos fumando marihuana. Cuando vieron que las chicas se rebotaron, lógicamente se perdieron. Para ponerle cositas como esa, le pongo otra cosita, Ruby. Estando ya en el Carmen de Bolívar, se supone que como todas las delegaciones, Bolívar debe tener un vehículo que lo lleve a los entrenamientos y los traiga a los entrenamientos. No apareció eso. Nosotros tuvimos las primeras prácticas antes del primer partido que irnos a pie del hotel a la cancha. El hotel quedaba casi en el centro y la cancha, ustedes saben que queda ya a las afueras. Teníamos que irnos a pie y venirnos a pie, por lo menos los primeros 2 días. Después eso mejoró porque me quejé, llamé aquí a los deportólogos, pero así como esa, Ruby, muchas cosas que podría contarle a usted de esta selección, que ojalá, le suplico a mi Dios, no la vuelva a vivir ningún técnico. Y a partir de este nuevo ciclo, yo le deseo a los dueños de equipo, a los nuevos entrenadores de las divisiones del departamento de Bolívar, la femenina, le deseo la mejor de la suerte. Si mi experiencia les sirve para algo, para asesorarlo, pueden contar conmigo. Yo no soy hombre de rencores, todo eso lo olvido, todo eso, lo de Carlos Mario, todo eso ya para mí es historia patria. Sé que mientras esté Carlos Mario, difícilmente yo vuelvo a dirigir una selección del departamento de Bolívar, llámese masculina o llámese femenina. Y eso sé que mientras esté ahí, eso no va a pasar. Yo no me voy a retirar de la dirección. Si por ahí, por ejemplo, ahí me sale un proyecto que me guste, que sea motivante, con algún equipo a nivel de liga, interclubes, yo me le mido. Pero ahora, ya prácticamente creo que mi ciclo con las selecciones de Bolívar, por lo menos con esta junta directiva de la liga, creo que ha terminado. Lamentablemente, en unas condiciones que yo no creía, ni creo que me merecía terminarla así. Lo que nos ha contado es lamentable. No sabemos si en algún momento hubiesen podido dialogar o si las posiciones estaban tan radicales en cada uno. Que dieron al traste con una buena presentación. Con el masculino también fue muy lamentable. Y creemos que nosotros hemos querido hacer este ciclo, repetimos, vamos con un segundo ciclo después. Esperen en septiembre muchas sorpresas agradables a las personas que nos siguen, las estaremos promocionando por nuestro Facebook. Se trata de sumar. Y aquí realmente usted cuenta lo que le pasó, lo que sintió, lo que vivió. Parece no ponerse de acuerdo, lamentable por un departamento, pero hay que respetar, ¿no? No sabemos si el señor Carlos Mario, invitarlo, también tendrá su versión, pero es lamentable que haya pasado porque, repetimos, quedó muy mal el fútbol de Bolívar en los últimos Juegos Nacionales. Richard, vamos cerrando, ¿qué le queda a usted? No, venga, por acá dice el Valle, ya hice más o menos la presentación, dice, Dios mío, que es triste lo que está escuchando, lo que está contando el profesor Pedro Valdés, y dice Arielito Tatis Jr., sorprendente historia para no creer
esto del fútbol de Bolívar y reiterar, bueno, Marcel David Vergara está en sintonía y ya usted lo dijo, profe, sin rencores, vas a la página, dice que mientras junta directiva de la liga esté, pero no cierran la puerta a dirigir, a menos que sea un proyecto de clubes, un proyecto que se ajuste más a sus requerimientos. No, no, yo no renuncio a dirigir. Mientras tenga fuerzas y energía, yo seguiré dirigiendo, si se me permite, si hay un buen proyecto. Y digo que de pronto, ya a nivel de selección, se me cierra el ciclo, porque con toda esta marejada que se me armó para los Juegos Nacionales, fue una decisión directa, o sea, una información directa que en la liga como entrenador no me quieren. Eso sí está claro. Y uno no puede estar donde no lo quieren. ¿Entiendes? Si de pronto cambia el proyecto de liga y creen que yo puedo ser útil, cuenten conmigo. Incluso los mismos entrenadores en Talanquera, sigo siendo amigo de muchos de ellos, comparto con ellos, hablo de fútbol femenino con ellos, porque yo repito, no soy hombre de rencores. Mire, en el tema de la famosa carta aquella que les comenté, se pasó un hecho muy curioso, porque es que entre cielo y tierra no hay nada oculto. Resulta que al año siguiente yo dirijo el Real Cartagena y muchas de esas chicas querían jugar al Real Cartagena. Yo un día hago una convocatoria y cuando yo veo a 4 o 5 de las firmantes de la carta, no me querían mirar de la pena a la cara. Y yo le dije, muchachas, ¿cómo creen ustedes que después de firmar una carta donde me ensuciaron tanto, me decían que yo no tenía capacidad ni podía dirigir porque era un mal para el fútbol de Bolívar, se presentan al Real si yo soy el que va a dirigir el Real? Y apenadas se reunieron, me dijeron, Pedro, profe, eso no es así. Y ellas contaron todos los pormenores de cómo, por qué y dónde se hizo la carta. La carta se elaboró en el Carmen de Bolívar. A las chicas las pusieron a firmar un papel en blanco inicialmente, diciendo lo que era para X cosa. Ellas, según me dicen ellas mismas, y lo tengo por escrito, me dicen que ellas nunca le dijeron que esa carta era en mi contra. Simplemente firmaba en blanco, que después ellos la llenaban. Y ya, cuando ellas se enteran, lógicamente sí aparecía la firma de ella. O sea, pero todas se rebotaron. Incluso muchas mamás de esas chicas que me conocen me llamaron para darme excusa y para decir que eso no era el pensamiento de las chicas, pero pasó. Bueno, Valdés, vamos cerrando. Creemos que muchas personas no sabían, de pronto los allegados a la jugadora, al cuerpo técnico, el personal que estuvo involucrado en todo este proceso triste, de pronto lo sabía, pero quizás muchas personas no. Y por eso nosotros decimos, nos gusta ir al sitio de los acontecimientos, acompañar los procesos para hablar con propiedad, para no decir fracasaron porque fracasaron, de pronto lanzando comentarios sin fundamento. Una de las voces autorizadas, involucradas, lo vivió. Me pregunta, me dicen que le pregunte cómo se sintió en este espacio de Más Deportes Cartagena. Que le haga ese interrogante a usted, cómo se sintió en este espacio. Bueno, antes de decirle cómo me sentí, quiero dejar claro algo. Quiero dejar claro algo con relación a este tema. Bueno, se me pasó un poquito lo que quería decirle. No, me sentí bien, agradecido con ustedes por acordarse de mí, por darme este espacio. Este tema de los Juegos Nacionales yo lo tenía represado. Yo sé que muchos actores lo van a negar, pero es algo que incluso lo puedo probar. Tengo documentos, tengo voces para probar todo lo que aquí he dicho. Y lo he dicho no con el fin de ensuciar el fútbol de Bolívar, sino simple y llanamente para que estas cosas no vuelvan a suceder. Que haya sido con Pedro Valdés, ya él se la aguantó y todo lo demás, pero ojalá y estas cosas no vuelvan a suceder. Y con eso es que lo hago, ¿entiendes? Siempre seré un agradecido de las jugadoras que tuve en el fútbol de Bolívar. Y creo que todas deben reconocer el aporte que le hicimos en lo personal y como entrenador de las selecciones. Muchas gracias a ustedes. Bueno, ahí sí sería un interrogante corto. ¿Qué siente usted que le aportaba al fútbol femenino de la ciudad de Cartagena? Yo le he aportado liderazgo, yo le he aportado la experiencia que he adquirido como entrenador de masculino, donde me fue bien, y llevar muchas cosas de eso a la femenina.
haber conseguido un título nacional. Yo creo que es un gran aporte. Haber llevado a Bolívar a 3 Juegos Atléticos Nacionales es un gran aporte que hemos entregado al fútbol de Bolívar. Tratar de mediar con los entrenadores para unificar el concepto del fútbol femenino en Bolívar, creo que ese es un aporte. Y si tengo que aportar muchas cosas más, cuenten conmigo para aportar. Usted me va a ver en todos los estadios donde haya fútbol femenino, de liga, en todos voy a estar, voy a asistir, voy a estar con las chicas, ¿entiende? Independientemente que esté o no esté vinculado a un equipo o a la Liga Fútbol de Bolívar. Yo tengo como anécdota, Rubia, a propósito de lo que dice el profe, en un partido, yo creo que eso fue en el año de los Juegos en Barranquilla, los Juegos Centroamericanos. Yo regresaba de Cali y por esas cosas que, bueno, a veces las conexiones no se dan, me tocó venirme vía terrestre y llegué a Barranquilla casi a la 1 de la mañana. Y a esa hora me encontré al profe Pedro Valdés en la terminal de transporte de Barranquilla, que venía de ver a la selección Colombia que estaba jugando ahí en Barranquilla precisamente, y uno diría, bueno, él realmente no tiene ningún tipo de necesidad ni obligación, no recuerdo si esos partidos lo estaban televisando, pero él estaba allí precisamente. Para cerrar, profe, 2 mensajes que le quedan por acá. Escribe Miller B, le dice, buenas noches, profesor Pedro Valdés, un saludo muy especial desde Buenos Aires, Argentina. Soy un exjugador de Atlético Cartagena, Santo Domingo Beleño, no sé si usted lo recuerda. Sí, y claro. El Valle dice, definitivamente un referente de fútbol bolivarense. Dios le bendiga, profesor Valdés. Richard y Ruby, permítanme, ya recuerdo lo que quería decirle. Es que a raíz de todo esto que he comentado y toda esa serie de cosas que me pasaron en este periplo de selección a Juegos Nacionales, no es una excusa. Yo asumo mi responsabilidad. Yo asumo mi fracaso en lo deportivo, en los Juegos Nacionales. El que llevó la selección y la dirigió fue Pedro Valdés. Y en esa parte deportiva yo asumo toda la responsabilidad. Si el equipo jugó mal, si la alineación fueron malas, si los cambios, todo eso lo asumo. Así como yo asumo mi responsabilidad, me gustaría también que los dueños de equipo y la liga asuman su responsabilidad. Y en esa suma de responsabilidades, nosotros saquemos en limpio que eso le hace mal al fútbol de Bolívar y que hay que cambiar la página. Comenzar, el fútbol femenino de Bolívar prácticamente va a comenzar de cero. Bueno, aquí le llega un último saludo pues para despedirnos. Arielito Tati Jr. dice, jugué una selección Bolívar con el Paco Araujo como director técnico. En ese tiempo parecíamos jugadores profesionales, patrocinios por todos lados. Quedo aterrado cómo está el fútbol de Bolívar. Eso es el último. No, de patrocinio. De patrocinio. Mire, Bolívar va a Juegos Nacionales Femeninos y resulta que en todo el año no nos dieron un solo uniforme. Bueno, nos dieron un uniforme para entrenar porque insistí y peleé y me dieron uniforme. Y todos los días me estaban llevando uniforme y hasta hoy todavía estaba esperando para entrenar. Y usted iba a ver la selección masculina y tenía 4 y hasta 5 uniformes. Usted iba a ver al de voleibol y esos tenían 4 o 5 uniformes. Pero la femenina, bueno, dejémosla ahí. Voy a decir que todo lo de nosotras es así, peleado, luchado, lo de las mujeres. Y me gustaría que ustedes algún día pudieran tener alguna de las chicas que fueron a Juegos Nacionales para que ellas les cuenten todo el tema. Mire, yo un día, y esto para terminar, llego a la cancha de Calamares que vamos a entrenar y se me acercan 3 jugadoras de élites para pedirme a mí que llamara al profesor Figueroa para que las dejara ir a entrenar con la selección. Porque el profesor Figueroa no quería que entrenaran, si entrenaban con la selección y no entrenaban con ellos, no la ponía a jugar los partidos o las voltaba. O sea que, mire, esa es otra cosa, Ruby. En la selección, las chicas, para no pelear con sus técnicos y no someterse a sanciones, iban a practicar con la selección y después iban a practicar con sus equipos. O lo contrario, practicaban con sus equipos y venían a practicar con la selección. ¿Cuándo se va a obtener resultados y rendimiento así? Son trabajos totalmente diferentes. Y a las chicas le crean una convulsión de conceptos en la cabeza que lógicamente terminan perjudicándolas. Bueno, le agradecemos, calculamos bien el tiempo, sabemos que con usted íbamos a tener más o menos de este tiempo, de este espacio de hora y media, con muchas cosas para contarnos. Por la deferencia siempre estuvo positivo para asistir. Les agradecemos a las personas que nos siguieron.
La entrevista en el canal de YouTube se cuelga también. Aquí queda en nuestro Facebook. ¿Me puedes regalar un minutico? Diga. Un minutico, porque Ruby, mire, como yo no sé si este es mi final ya en tema de selección Bolívar, hombre, quiero dejar claro que me voy con una hoja de vida brillante, ¿ya? Títulos en femenino, títulos en masculino. El único entrenador en el fútbol de Bolívar que ha dirigido en todas las categorías masculina y femenina, en todas. En femenina dirigí todas las categorías. En masculino dirigí todas, incluyendo a Senior Master. Es el único técnico en Bolívar que ha sido 2 veces designado mejor entrenador del año por Acor Bolívar. En el 2011, cuando fui campeón con la selección masculina, femenina, y en el 2007, en el 2007, cuando hicimos esta brillante carrera con Manuel Escobar, con el profesor Montes, con José Sánchez Palacio, con Henry Calderón, de darle 2 títulos y su título a Bolívar. Ahí fue designado como el mejor entrenador de Bolívar. Es el único entrenador de Bolívar que en 2 oportunidades ha sido nombrado el mejor entrenador del año en Bolívar. Y el único entrenador que ha recibido una carta del presidente haciendo reconocimiento a su trabajo y a su labor. Son muchas cosas que dejamos nosotros para futuro como entrenador en el fútbol del departamento de Bolívar, mi estimado Rubí. Como dicen en Cali, si quieren más que le piquen caña, ¿ves? A ustedes muchísimas gracias. Esperen en septiembre agradables sorpresas, más deportes, habrá más deportes Cartagena, más deportes Cartagena. Estén pendientes en nuestro Facebook, ahí hacemos las publicaciones de los promos, y en la página web solamente noticias. Gracias a Pedro Valdés, nos contó bastante, nos enteramos de muchas cosas, aprendimos otras para apuntar, para ser parte de esta historia del fútbol femenino. Javier Camilo Montaño Moya, Álvaro Burgos Pérez, Richard González Tarrá, Rubén Morales Cueto, le decimos muchas gracias a nuestro invitado, a ustedes por seguirnos, y recuerden, en Más Deportes Cartagena sí hacemos periodismo. Que tengan una feliz noche y un feliz resto de semana. Muchas gracias.